Pero bueno, vamos a iniciar, ve, te presento. Pues soy yo, Gaby, y Ujú, otras tres amigas y compañeras, que es Fer, Mariana y Dafne. ujú. A las tres nos llamó mucho la atención este tema porque pues es un tema actual que atravesamos y es un problema en la sociedad. Entonces, pues hicimos algunas preguntas que nos gustaría que respondieran y tú que ya tienes tanta experiencia, tanto conocimiento, porque Ujú. sabes del tema, la primera sería, ¿cuáles son los principales factores estructurales que impulsan la migración desde América Latina hacia Estados Unidos actualmente? Pues son diversos, son políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, en cuanto a lo económico, la falta de empleo o los salarios bajos, pero no nada más es enfocándonos, por ejemplo, en México. Yo que trabajé con personas que venían de otros países como Honduras, Venezuela, trabajé con muchas personas de diferentes nacionalidades. En todos los países hay ese problema económico. No hay empleo o los salarios laborales. Por ejemplo, yo soy un ejemplo en el que yo tenía un trabajo estable y no me iba tan mal, económicamente, pero yo decía, si no tienes palancas en México, tú no puedes acceder a un mejor empleo o tu salario no te rinde para lo que tú quieres. Entonces yo tomé la decisión de emigrar a Estados Unidos para las oportunidades laborales en donde yo sabía que me podían dar, o yo podía ganar un poquito más. También están las cuestiones políticas de los gobiernos represores ahí nos podemos enfocar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, en donde por cuestiones políticas pues no les dan oportunidades. Por ejemplo, en Cuba, aunque tengan dinero, no les permiten comprar alimentos. Entonces les dan, por ejemplo, cuando yo platicaba con personas de esas nacionalidades, decían, es que aunque tengamos dinero y vayamos a la tienda, nada más nos permiten comprar pollo una vez al mes. Entonces no podemos vivir así. Es por eso que toman la decisión de emigrar hacia Estados Unidos. Yo nunca he viajado a Cuba, pero hasta te piden las toallas sanitarias, porque las mujeres no tienen acceso a nada de eso, tu maquillaje, todo te piden regalado. Y por ejemplo, ¿tú cómo ves ahorita las personas estadounidenses con Trump? O sea, porque por ejemplo, ahorita en Oaxaca, por lo menos, yo veo que muchos extranjeros de nacionalidad estadounidense se Ajá. vienen a Oaxaca y dicen que, sí, aquí está más tranqui, que no sé qué. ¿Tú cómo ves a los estadounidenses, a los mismos latinos regresando a sus países o cómo se están tomando este gobierno de Trump? Por ejemplo, los estadounidenses están en contra, y eso lo podemos ver en las noticias, en California nada más, que los estadounidenses están oponiéndose a que entre ICE y hagan las redadas migratorias, porque quieras o no, llevarse a tanta gente o deportar a tanta gente a sus países de origen afecta la economía de Estados Unidos, porque dejan de pagar impuestos, porque el flujo económico deja de circular, ya no van a comprar a las tiendas, les da miedo salir a trabajar. Entonces los estadounidenses mismos están protegiendo a las personas indocumentadas de que para que dejen de hacer las redadas migratorias. Y los latinos, pues los latinos se protegen así como que todos nos protegemos entre todos. Tomando lo que había dicho de cómo, o sea, de que se protegen entre sí, se cuidan entre sí, me Uh-huh. gustaría preguntar, ¿cuál crees que es la importancia de que existan comunidades como Unión del Barrio? Y si tú has llegado a ver cómo estas comunidades actúan. Por ejemplo, bueno, la importancia de la comunidad o de la organización de la Unión del Barrio se crea porque tratan de proteger a las personas migrantes, ¿no? Y luchan por los derechos. A ver, si yo soy una persona migrante y no puedo alzar la voz, pues yo como persona migrante, pero con papeles, yo voy a alzar la voz por ti y yo te voy a proteger y yo voy a luchar por tus derechos.
Entonces, ellos son los que luchan y les abren los ojos a las personas indocumentadas y les dicen, tú también tienes derecho, no por no tener papeles no vas a tener derecho a, por ejemplo, no vas a tener derechos laborales, ¿no? Entonces, así, y sí he visto, yo vivo ahorita en un pueblito que se llama Poughkeepsie, en Nueva York, y no he visto que haya migración. Hay, pues, pero sí hay en pueblitos aledaños. Y entonces en el Facebook hay comunidades que hay páginas que se llaman, te voy a poner un ejemplo, que se llama Latinos en Poughkeepsie. Y ahí suben videos, por favor, gente, no salgan porque está ICE en pueblos aledaños, si no tienen a qué salir, no vayan. Entonces así es como se protegen entre ellos. Ah, ok, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Fer. Y bueno, tomando en cuenta todo esto que dices, que se apoyan y todo, pues una comunidad latina es muy unida, también les enseñan qué son sus derechos, como tú comentas, ¿no? Y pues, ¿cuál crees que es la importancia que tendría esta educación tanto política y cultural en el trabajo que realizan los movimientos migratorios aquí allá en Estados Unidos? Bueno, la importancia es, por ejemplo, en lo económico, que también los migrantes, ya sean indocumentados o documentados, apoyan a la economía de Estados Unidos. Ellos también pagan impuestos. Todos pagamos impuestos en Estados Unidos. En cuanto a lo cultural, pues todos nos compartimos nuestras culturas, nuestras tradiciones, y es ahí donde, por ejemplo, se hacen documentales, se hacen festivales para que entre latinos conozcamos, a ver, en tu país, qué es lo que hacen, o cuál es la gastronomía también de tu país. Entonces, por ejemplo, aquí se ve mucho de restaurantes latinos, por ejemplo, de comida hondureña, guatemalteca, dominicana, ecuatoriana, mexicana, y como te digo, en cuanto a lo económico, de que la economía fluye también gracias a los migrantes. Súper, no sé qué también me escuchen o si me escuchen bien, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, siguiendo con esto, ¿tú cómo dirías que influyen las políticas migratorias de Estados Unidos con los flujos migratorios, como en las condiciones de vida de los migrantes, en este caso latinos? Comentó al principio que hay unas políticas que han cambiado en el sentido de que ya no dejan que a los ciudadanos se muevan como entre estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué otra política cree que ha cambiado o ha impactado como en esos flujos migratorios? Las restricciones aumentan en cuanto a la migración. Por ejemplo, las políticas migratorias cada vez se han hecho un poquito más fuertes. Entonces, eso hace que la gente viva con temor y están deportando a mucha gente. Entonces, esas políticas afectan en cuanto a lo familiar. Y no se dan cuenta de la separación de tantas familias. Cuando, por ejemplo, yo trabajé en migración en México y nuestro principal objetivo era de que la familia estuviera unida. Entonces, también el cambio de las rutas, por ejemplo, la creación de muros o el reforzamiento de las fronteras de Estados Unidos, no, eso nunca va a detener la migración. Y por ejemplo, antes yo trabajé en migración México del año 2015 al año 2023. Entonces viví muchas cosas. Una de las cosas fue el título 42. Eso se dio cuando estaba el COVID. Fue algo que impuso Estados Unidos, que decía, bueno, vamos a recibir a todas las personas que, por ejemplo, si migración agarraba a un grupo de personas, los agarraba y los llevaba a los centros de detenciones y ahí los tenía, pero por COVID los dejaba entrar, así como los sacaba de los centros de detención,
y porque no los podían tener por mucho tiempo. Entonces, en el 2023 deja de existir ese título 42 y yo recuerdo que como decían para tal fecha va a dejar de funcionar el título el título 42. Vamos a poner fin a eso. Entonces se dejaba venir el flujo migratorio. México es un país de paso porque ellos no van con el objetivo de quedarse en México. Bueno, hablo de ellos en cuanto a centroamericanos, venezolanos, cubanos, de todas las nacionalidades. Entonces, el flujo migratorio en México en ese entonces fue fuertísimo porque pasaba mucha gente y querían pasar antes de que el título 42 dejara de existir. Y entonces, después crean otra política o otra ley en donde dicen, bueno, los vamos a recibir, pero les vamos a dar preferencia a las nacionalidades cubanas, venezolanas y me parece que eran nicaragüenses. Entonces, todas esas personas que eran de esos países podían ingresar, los tenían a Estados Unidos con mayor facilidad, los tenían en los centros de detenciones y ya los dejaban ingresar y en lo que duraba su proceso migratorio en Estados Unidos, pero ¿qué les hacían? Les ponían una pulsera electrónica en el tobillo para tenerlos como localizados. Y ahorita ya en la entrada de Trump, todas esas personas ya no van a tener como ya no van a tener ni chance de arreglar su situación migratoria. Ay, no, eso, bueno, sí se me hace muy, muy feo porque es como tener también prisioneros, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, porque todas las personas que entraron con esa nueva ley, cuando deja de existir el título 42, todas andaban con la pulsera electrónica en el tobillo. Y ahora sí, no hay chance de que esas personas arreglen sus papeles en Estados Unidos. Y a Trump ya lo... híjole. Oiga, y en estos centros de detención que comenta, ¿usted considera que las situaciones o las condiciones en que los mantienen, no sé si les den de comer alimentos, agua, Sí les dan de comer, pero no tienen acceso, por ejemplo, como les comentaba, yo convivo con personas que son migrantes indocumentadas y yo he platicado con muchas personas porque platicaba yo con las personas que iban de paso en México cuando yo trabajaba en migración y ya les preguntaba, ay, ¿cuál fue tu proceso? Cuéntame tu historia de cómo saliste de tu país de origen, qué viviste. Y también aquí yo he platicado con personas mexicanas y les digo, ¿y cómo entraste a Estados Unidos? ¿Cuál fue el proceso? Y me dicen, no, pues me agarró migración. En serio, y cuando te tenían en los centros de detenciones, ¿a qué tenías acceso? Y justo apenas platicaba yo con un muchacho y me dice, no, pues me tuvieron ahí como 2 o 3 días y te dieron chance de bañarte, no me bañé en esos 2 o 3 días. Y luego, para taparse les dan, en vez de una cobija, un aluminio. No les dan acceso, a hacer alguna llamada telefónica, no hay agua potable, no hay servicios médicos, que no va a ser una carga para el gobierno estadounidense. O, por ejemplo, lo que le contaba yo a Gaby hace ratito, que le decía, hay una señora que yo ahorita estoy yendo a cuidar a la nena porque el señor solicitó su residencia porque su esposa es estadounidense y a la hora de salir para continuar su proceso migratorio, a la hora de salir de Estados Unidos le dijeron en la embajada de Ciudad Juárez que no, que ya no podía regresar. Entonces, junto con esto, ¿qué políticas públicas diría que serían como más efectivas para garantizar esa protección y dignidad de los migrantes latinos? Una política pública efectiva sería para la unificación familiar.
que sí les dieran permiso a esas personas o que las leyes cambiaran un poquito, pero yo ahorita dudo que eso suceda más con el gobierno de Trump. Pero una política pública efectiva sería que permitan a las personas que realmente apoyan o que no tienen como delitos o que no cometen delitos graves en Estados Unidos para para que se pueda la familia mantener unida. Este Otra política sería, bueno, que también les den sus derechos laborales a las personas, porque, por ejemplo, solamente con el hecho de ser personas migrantes indocumentadas, también te restringen mucho, por ejemplo, te explotan, tienes que trabajar más y te vamos a pagar lo mínimo y les pagan lo mínimo o menos de lo mínimo porque saben que no van a poder alzar la voz o quejarse. Y ¿qué más? Bueno, ahorita se me ocurre eso. Bueno, Mari, muchas gracias por tu tiempo, por responder tantas preguntas y por explicarnos también, o sea, neta creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos desde acá que todo iba a estar tan fuerte. Está complicada ahorita la situación aquí en Estados Unidos para los migrantes indocumentados. Qué feo. Pero pues, Sí. Sí, igual, muchas gracias por tu tiempo. Y pues la verdad, como dice Gaby, uno no se imagina cómo están las cosas hasta que pues lo ves videos, ya sea en redes o como ahorita que estamos platicando con usted. Entonces, muchas gracias por su tiempo.